bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a entender qué pasa con la estructura de Lewis del SO2. Lo primero que quiero que me entiendan es de lo que siempre partimos, y es que el azufre nos va a aportar 6 electrones de valencia y el oxígeno nos va a aportar también 6 electrones de valencia. Entonces miren, hay 2 electrones aquí, y para formar estos dobles enlaces con el oxígeno, él estaría aportando sus 6 electrones de valencia. Si yo analizase de alguna manera qué pasa con el oxígeno, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Aquí este oxígeno está aportando 2, más estos 2, 4, más estos 2, 6. Y de igual manera acá 2, 4 y 6. Si quisiésemos confirmar la regla del octeto, entonces entenderíamos que este oxígeno ya tiene 8, 6 que aporta él más 2 que le aporta el azufre compartiendo, y este oxígeno de acá también nos quedaría con 8. Pero si analizásemos el azufre, nos daríamos cuenta de que algo está pasando con el azufre. ¿Qué es eso que está pasando con el azufre? Que el azufre, entre sus electrones que aporta, 2 que comparte con un oxígeno y 2 que comparte con el otro, más los que el oxígeno comparte con él, tendría 2, 4, 6, 8, 10 electrones. Entonces la pregunta es, ¿esta estructura está bien o está mal? Y para eso tenemos que calcular entonces el concepto de carga formal, que en una molécula o en un compuesto como el que nosotros tenemos, la carga formal de cada elemento debería ser 0 para que esté químicamente la estructura de Lewis bien establecida. Quiero que me entiendan que también habrá nuevas estructuras de las cuales nosotros podemos plantear. Pero para calcular la carga formal, lo que vamos a hacer es hacer una serie de pasos, valga la redundancia, una serie de pasos en el que el primer paso es calcular la cantidad de electrones a utilizar. Entonces haremos una tabla que tenga elemento, electrones de valencia, la cantidad de átomos de esos elementos y el total, que sería la suma. Entonces el azufre, 6 electrones de valencia, y como estamos hablando de la molécula de SO2, yo tendría un azufre. En cuanto al oxígeno, tendría 6 electrones de valencia también, y como estamos hablando de la molécula de SO2, repito, entonces tendríamos 2, 6 por 2, 12, y 6 por 1, 6. 6 más 2, 12, o sea, tendría un total de 18 electrones, y con esos 18 electrones es que yo voy a formar mi estructura de Lewis. Otra de las posibilidades que yo tengo para formar mi estructura de Lewis, por eso el paso 2 dice analizar la posible distribución de estos 18 electrones, sería la siguiente: dibujar los oxígenos, cada uno con sus 6 electrones, listo. Entonces dibujar los oxígenos, cada uno con sus 6 electrones, y formar lo que nosotros conocemos químicamente como un enlace adativo. ¿Qué es un enlace adativo? Un enlace que se forma a partir de que solo un elemento aporta los electrones. En este caso, ¿quién sería el elemento que aporte los electrones? El azufre. Miren que este enlace sencillo que yo voy a formar aquí, este enlace sencillo que yo voy a formar acá, finalmente el elemento que está aportando los electrones solo es el azufre. En ningún momento el oxígeno aporta ningún electrón. Entonces hagamos lo mismo que hicimos en el otro. En este caso confirmaría yo que el oxígeno se estabilizó ahí con los 8 electrones.
En este caso confirmaría yo que el oxígeno se estabilizó acá con los 8 electrones y pasaríamos a ver el caso del azufre. ¿Qué pasa en el caso del azufre? En el caso del azufre quedaría con 6 electrones. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Será que esta estructura de Lewis que nosotros llamaremos número 2 es la más viable en cuanto a la estructura de Lewis? ¿O será que es esta donde planteamos otro tipo de estructura de Lewis? Entonces, partiendo de las otras dos estructuras de Lewis que nosotros teníamos, vamos a plantear la tercera estructura de Lewis. En la tercera estructura posible de Lewis nosotros vamos a coger los 6 electrones del oxígeno y primeramente vamos a armar un enlace doble, ¿listo? Con el azufre, pero en ese enlace doble que vamos a armar como el azufre sí va a aportar 2 electrones para formar ese enlace doble, mírenlos ahí. ¿Listo? Ahora el azufre tiene derecho a 6 electrones de valencia y en el enlace sencillo que vamos a formar acá, el azufre va a colocar sus 2 electrones, es decir, vamos a tener un enlace dativo sencillo. Él va a colocar sus 2 electrones para formar el enlace. En otras palabras, el oxígeno no está aportando ningún electrón. ¿Cómo me doy cuenta que el oxígeno no está aportando ningún electrón? Miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Para qué me sirve eso? El oxígeno va a quedar con sus 8 electrones. Mírenlo ahí. Este oxígeno de acá también va a quedar con sus 8 electrones. Esta es una flechita para simbolizar que ese electrón después se va a venir para acá arriba para formar el enlace sencillo con el oxígeno. Y el azufre, en este caso, haciendo un enlace doble y un enlace activo, también va a quedar con sus 8 electrones. Entonces la pregunta es, ¿será que esta estructura de Lewis es la que me conviene? ¿O será que esta estructura de Lewis es la que me conviene? ¿O será que es esta la que me conviene? Entonces llamemos a esta número 1, llamaremos a esta número 2 y a esta la llamaremos la número 3. Para el objetivo de este video, yo solo voy a hacer el análisis para esta que es la número 3. Sin embargo, esperaría que ustedes pudiesen hacer en casa, después de esta explicación de este video, el análisis para la número 1 y la número 2. ¿Listo? Entonces, empecemos. Vamos a hacer una tabla muy parecida a la otra que va a tener enlace. ¿Por qué llamo enlace 1 y enlace 2? ¿Por qué los llamo así? Miren que hay un enlace de manera general, hay un enlace doble entre oxígeno y azufre, a ese lo voy a llamar 1 y voy a llamar enlace 2 a un enlace entre azufre y el oxígeno que es un enlace sencillo y dativo. ¿Qué quiere decir dativo? En el que el azufre aportó los 2 electrones. ¿Listo? Entonces, contamos el número de enlaces, ya miramos que hay 2 enlaces, entonces el primer enlace se resumiría entre oxígeno y azufre y el segundo enlace se resumiría otra vez entre el azufre de la mitad y el oxígeno del lado derecho. Agrego los electrones de valencia que para todos son los mismos, miren. Son 6 electrones de valencia para cada uno. Después, el siguiente paso es contar los electrones libres. Entonces, miren, los electrones libres son los que no se enlazaron. En el caso del oxígeno, del enlace número 1, ¿cuántos electrones quedaron sin enlazar? Miren, 1, 2, 3 y 4. Entonces, de ahí de donde sale ese 4. ¿Cuántos electrones quedaron en enlazar en el azufre? 1 y 2. Entonces, es ahí de donde sale este 2. Como el azufre está en la mitad,
Entonces vuelvo y digo que los electrones que quedaron sin enlazar son este y este. Para el caso del oxígeno de la derecha, ¿cuántos electrones quedaron sin enlazar? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces miren, 6, ¿vale? ¿Qué es diferente a decir cuáles son los electrones compartidos? ¿Cuántos electrones se comparte en el enlace número 1? Entre el enlace oxígeno y azufre se comparten 4 electrones, mírenlos. 1, 2, 3 y 4. Es ahí de donde sale este 4. ¿Cuántos electrones comparte el azufre? Comparte 4 con el oxígeno, mire, 1, 2, 3 y 4, pero comparte 2 con el otro oxígeno del lado derecho. O sea, en total comparte 6, que sería este mismo 6. Y el oxígeno del lado derecho, en total, el oxígeno del lado derecho con el azufre comparte ¿cuántos electrones? 2. ¿Listo? Él comparte 2 electrones. Es decir, entre el enlace azufre-oxígeno, que es el enlace 2, la cantidad de electrones compartida es 2. ¿Listo? Aquí no importa quién los aporta. No quiero que se confundan. Ah, es que los electrones eran del azufre y usted está afirmando que el oxígeno le comparte 2 cuando usted dijo que el oxígeno no compartía ningún electrón porque tenía 6. No, en el análisis de los electrones compartidos importa es el enlace, independientemente de quién los aporte. Miren, aquí, así los aporte el azufre, la cantidad de electrones compartidos entre este azufre y este oxígeno, repito, independientemente de quién los comparta, es 2. Acá, entre este oxígeno y este azufre, independientemente de quién los comparta, es 4. Y para este azufre ya me entendieron que era 6. ¿Listo? Ahora, saquémosle la mitad a los electrones compartidos. Entonces 4 entre 2 da 2, 6 entre 2 da 3, 6 entre 2 da 3 y 2 dividido 2 da 1. ¿Listo? Y ahora simplemente apliquemos la fórmula de la carga formal. La carga formal es igual a los electrones de valencia. Hagámoslo para el primero. ¿Cuántos son? 6 menos los electrones libres. ¿Cuántos son? 4 menos la mitad de los electrones compartidos. ¿Cuántos son? 2. ¿Cuánto nos daría esto? Electrones de valencia, 6. Menos electrones libres, 4. ¿Sí? Aquí es más. Electrones de valencia, 6. Menos electrones libres, 4 más un medio de los electrones a compartir, que son 2. Es decir, estoy teniendo en cuenta estos que son los electrones de valencia, estos que son los electrones libres y este que son un medio de los electrones compartidos. Entonces 6, esto sería igual a 6 menos 4 más 2 da 6, 6 menos 6. De ahí es donde me sale este 0. Hagámoslo para el segundo, es decir, el azufre. Electrones de valencia 6 menos electrones libres 2 más 3 me daría 5 y 6 menos 5 me da más 1. Hagámoslo para el otro azufre, me daría lo mismo porque tengo el azufre es el elemento que está en la mitad, entonces me da lo mismo. Hagámoslo otra vez para el oxígeno, pero el oxígeno de la derecha. La fórmula dice electrones de valencia 6, mírenlos aquí, menos electrones libres, ¿cuántos dijimos que eran? 6 electrones libres, más un medio
de los electrones compartidos. Esto me daría algo así. Esto me daría 6 más 1, 7, o sea que me daría 6 menos 7, me daría menos 1. ¿Listo? De ahí es donde sale este menos 1. Ahora, pensar que esta estructura de Lewis está bien es un error. Así yo haya dicho que todos los electrones, todos los elementos, perdón, quedaron con 8, esta estructura en cuanto a su carga formal no está bien. ¿Cómo sé que una estructura de Lewis está bien? Cuando todas las cargas formales me den 0. Entonces los invito a realizar el paso para ver cuál de las otras estructuras está bien. Muchas gracias por ver el video. Que tengan buena tarde.